Las personas que siguen nuestros espacios desde hace ya más de 10 años saben que cuando yo me refiero al PRI, siempre o casi siempre lo nombro como la organización criminal más peligrosa que ha existido en la historia de México, porque esos son en realidad. Podríamos hacer una lista interminable de nombres de delincuentes del PRI, que muchos desgraciadamente no han pisado la cárcel, otros se murieron impunes, algunos han caído en la cárcel. Podríamos hacer otra lista donde pusiéramos nombres de delincuentes del PRI ligados al crimen organizado y no acabábamos, de ladrones, de corruptos, de asesinos. Por eso choca tanto escuchar a este delincuente corrupto, Alejandro Moreno Cárdenas, y a su bola de paleros del Senado con sus letreritos de Teuchitlán, la herida abierta, y otros no. Choca mucho porque si hay alguien que sabe de provocar tragedias en el país, son estos miserables, la neta. Yo trato de recordar que haya dicho algo Alejandro Moreno Cárdenas sobre lo que ocurrió en el sexenio del delincuente Peña. Toda la tragedia, no solamente el caso de Ayotzinapa, sino toda la tragedia, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, todo lo que ocurrió. Tanuato, Palmarito. ¿Se acuerdan de los crímenes de los estudiantes de cine? Era precisa, por cierto, hoy se cumplen 7 años de eso. 8 años, perdón. Ya ni me acuerdo, 7 u 8. Hoy se cumplen. Entonces, que salga hoy Alejandro Moreno Cárdenas a decir todas estas cosas debería ofendernos, porque están ofendiendo nuestra inteligencia. Este cártel debería haber desaparecido desde hace muchísimo tiempo. No miento. Esta es la organización criminal más peligrosa que ha existido en nuestro país. Mucho más que cualquiera que ustedes me digan, incluidos los cárteles que no tienen participación política, entre comillas. Estos son los que han cometido los crímenes más terribles en la historia de México. Bueno, y sale Alejandro Moreno Cárdenas a pedir que se destituya al histriónico Gerardo Fernández Noroña. En eso lleva razón lo que hizo Noroña al utilizar las redes sociales oficiales para fijar una postura de carácter partidista sobre lo que pasó en Teuchitlán, y luego poniendo en duda lo que ocurrió, señalando a las madres buscadoras. Es asqueroso. Hoy, por cierto, está volando, yo creo que ya llegó a París en un vuelo en clase Premier. Búsquenlo por ahí, un tonto en Twitter me dijo que no era verdad. Búsquenlo ustedes, métanse a la página de Air France y busquen los vuelos de clase Premier de México para París y van a ver que andan mínimo en unos 10,000 euros. Eso cuestan. Pónganle 8,000, sí, unos 150,000 pesos. Así viaja el histriónico. Ya no lo quieren en el Senado, dice el delincuente Alejandro Moreno Cárdenas. De verdad que el Congreso está lleno de pura basura. Escuchen cómo finge que le importa lo de Teuchitlán. Herida abierta, dicen sus carteles. Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta. Y ese crimen se cometió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, delincuente del PRI, precisamente. Son un asco los políticos, todos. Los medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa y posteriormente de hacer comentarios. Ya saben, como es costumbre, contestar todas y cada una de las preguntas que ustedes nos formulen. Hemos convocado a esta rueda de prensa por la indolencia que sucede hoy en el país por parte del gobierno. Es increíble que se pretenda desviar, que no se pretenda ver la realidad de lo que hoy ocurre en nuestro país, porque es atroz, es de terror, es vergonzoso lo que ocurre en México, porque no solo es algo que ha ocurrido y la gente en México está sintiendo, los familiares, las víctimas, las y los mexicanos,
y sobre todo estos colectivos y estos grupos de mujeres y hombres valientes que arriesgan la vida y que están recorriendo el país para encontrar un ser querido, y lo primero que escuchan es que a lo mejor no es cierto, que no existe, y una declaración y declaraciones irresponsables por parte de los voceros de Morena. Pero nosotros queremos señalar que para el Senado de la República, para las y los senadores del grupo parlamentario, esta es la peor crisis, no solo de seguridad humanitaria, que ha vivido nuestro país. Grotesco, notas no solo en México, información a nivel internacional de campos de exterminio en distintos estados de la República, donde habían crematorios clandestinos, donde hay fosas, donde hay osamentas, donde hay testimonios, y donde en esos evidentes casos que existen de manera física y que han visto todas y todos los mexicanos, hay una vida, hay realidades que ocurrieron en estos centros, no solo de reclutamiento, estos centros de exterminio, de cremación clandestina, donde hay cientos y miles de desaparecidos, de secuestrados, y que no hagan nada. Nosotros vemos que hoy la Fiscalía General de la República ha salido a dar un pronunciamiento claro de que van a esperar y que van a investigar lo hecho por el gobierno y las fiscalías y las autoridades del estado de Jalisco, y eso es importante señalarlo, y por ahí queremos empezar, porque todo lo que ha ocurrido y está documentado ocurrió en las narices del gobierno de Movimiento Ciudadano. ¿Dónde está Enrique Alfaro? ¿Dónde está Maínez? ¿Dónde están estos cínicos y farsantes de Movimiento Ciudadano que no levantan la voz para defender a las víctimas, para defender a las madres, a los padres, a los hermanos que están buscando un ser querido ante toda la evidencia que hay a todas luces de que no solo fueron reclutados, que fueron exterminados, que fueron cremados, que fueron desaparecidos? Y datos importantes, ya que luego dicen que tienen otros datos. Tan solo en el sexenio pasado, en el de López Obrador, a la misma fecha, llevaban 600 desaparecidos a 5 meses. Hoy llevan más de 1,800. Había en promedio 20 desaparecidos. Hoy hay 40. ¿Dónde está la estrategia de este gobierno? ¿Dónde está la cercanía de este gobierno con las y con los ciudadanos? Y por ello no se ha cumplido con lo que han mandatado y mandata la ley, de que presenten una estrategia y un programa claro de seguridad, primero ante el Senado de la República, que no han tomado ninguna decisión de fondo, porque lo importante es que se investigue y se rindan cuentas por parte de las autoridades, porque no es un hecho aislado como pretenden decir. Hay información pública por parte de medios de comunicación, de autoridades, donde hay más de 60 lugares ubicados en el país donde habían crematorios, donde habían centros de reclutamiento, donde hay desaparecidos y donde asesinan y desaparecen y exterminan miles de ciudadanas y de ciudadanos, a las personas que son a las que debemos de proteger y que debemos de cuidar. Hay detalles muy claros de las organizaciones internacionales con respecto a México en los últimos 7 años. Resoluciones que hay de Naciones Unidas, de los altos comisionados de derechos humanos de la ONU, que no solo se han demostrado torturas, detenciones arbitrarias, han asesinado a compañeras y compañeros de ustedes, de los medios de comunicación, y este gobierno ha permitido la impunidad. Y sobre todo, en este tema tan importante que son las desapariciones forzadas. Por eso el terrible hallazgo, lo que ocurrió en el rancho Izaguirre, quieren desviar la atención. Imagínense, el presidente del Senado de la República, el senador Fernández Noroña, se atrevió a decir que no era verdad, que se estaba montando una campaña de difamación y de calumnias. Entonces, querer hacer responsables
a los padres de familia, a las víctimas, a los hermanos. Esto no es tener vergüenza, por no decirles otra cosa. Esto es algo que lo debemos de señalar, pero esa es la indolencia de los voceros del gobierno. Tratar de desviar la información, tratar de no asumir su responsabilidad. Y por eso hoy esperamos que lo que está haciendo la Fiscalía de investigar en el sitio, de investigar a las autoridades que se coludieron, que se prestaron a tapar la información, a no dar la información a las y los ciudadanos, y tuvieron que ser estos grupos de luchadores, de guerreros, de padres de familia que arriesgando la vida han llegado no solo el tema de Teuchitlán, sino han llegado a distintos lugares donde hay desaparecidos y donde se asesina a miles de mexicanas y mexicanos. Y también hay que señalar que este gobierno no ha atendido, porque hoy quieren salir con propuestas. Y las propuestas que sean buenas, nosotros siempre la apoyaremos para defender a las y los mexicanos y a las víctimas. Pero todo lo que han propuesto ya está, lo hemos impulsado. Hay sendas iniciativas del PRI y muchas iniciativas de legisladores de hace mucho tiempo que no se procesan, y lo peor fue que cerraron el Centro Nacional de Identificación Humana, rasuraron el padrón de personas desaparecidas, y acuérdense que incluso renunció en tiempo y en momento una funcionaria de ellos, Carla Quintana, porque pretendían cambiar las cifras. Por eso el oficialismo busca distraer la atención, ahora querer salir a que no hay centros de exterminio, campos de exterminio, y hacer que no sea visible lo que está sucediendo en este país. No lo podemos permitir. Por ello, quiero significar con ustedes que el PRI no solo acompaña y defenderá a las víctimas como lo hemos hecho. Hay que fortalecer las comisiones de búsqueda, hay que darles recursos, hay que apoyarlos, hay que generarles todo lo que garantice no solo su armonía, su paz, su tranquilidad, sino su seguridad. Y nosotros estaremos aquí siempre para escuchar a las víctimas, para ser un interlocutor, dialogar de cómo podemos ayudar más, cómo podemos garantizar que cumplan con su responsabilidad las autoridades, cumpliendo la ley, pero atendiendo y escuchando a las madres buscadoras y a quienes están en esta labor tan importante. Entonces, queríamos precisarlo. En el grupo parlamentario del PRI lo vamos a hacer muy patente. Presentamos la creación de comisiones especiales para darle seguimiento al caso de Teuchitlán, pero a muchos casos que hay en el país. Por eso es muy importante, como hoy se señaló, que se investigue y que las autoridades del gobierno de Jalisco, quienes tienen la responsabilidad porque ellos estaban al frente del tema descuidar y salvaguardar el rancho de Teuchitlán para después hacer indagatorias, asuma su responsabilidad. Y tienen que asumir la responsabilidad de este hecho atroz que ha ocurrido. Por eso, compañeras y compañeros, por todo lo que ha ocurrido, y pasar a sus preguntas y respuestas, las y los senadores del grupo parlamentario del PRI seguiremos firmes. Y no es cuando quieren decir que queremos atacar o desviar la atención o sacar raja política, no. Esto que sucedió y sucede en México es atroz. Es la peor crisis humanitaria, campos de exterminio, osamentas y desaparecidos aquí. Por eso lo tenemos que señalar, y también ante las actitudes y las declaraciones que ha hecho el presidente del Senado de la República, que no solo avergüenza al Senado de la República, no representa a las y los legisladores del PRI, porque él tiene que mantener una posición imparcial, no de porrista, no de matraquero, no de verdulero, porque denigra al Senado mexicano. Y la conferencia que dio y se refirió a los grupos
que buscan a sus seres queridos, a las madres y a los padres, no lo podemos permitir porque lo hizo con el escudo nacional, con el título de ser presidente del Senado de la República. Si él quiere hacer trabajo político partidista, que lo haga en su partido. Y quiero decirles otra cosa, ni los senadores del oficialismo están de acuerdo con él, porque los avergüenza, porque todo lo que declara lastima a la gente y lo saben incluso los legisladores de Morena, del Verde y del PT, porque eso que hace no solo lastima a la gente, los lastima a ellos. Y con todo, porque ahora anda de viaje, se iba a Europa a una reunión internacional y nosotros cuidando que sepa qué barbaridades vaya a ir a decir a Europa representando al Senado de la República, con fundamento en la ley orgánica y del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hemos presentado una moción para pedir la destitución como presidente del Senado de la República al senador Fernández Noroña. No nos representa, es una vergüenza para el Senado de la República y avergüenza también a sus compañeros senadores, porque él representa al Senado, representa a nuestro país y es verdaderamente lamentable que se haya referido así a las víctimas y a los grupos colectivos. Aquí lo tenemos, ya lo presentamos ante la mesa directiva, ya presentamos ante la Junta de Coordinación y aquí está la firma de todos los legisladores del Partido Revolucionario Institucional. No lo podemos permitir, compañeras y compañeros. Es atroz y todavía lo hace en tono de burla. No lo podemos permitir. Ahorita les damos también una copia. Entonces, sería cuanto, compañeras y compañeros, y cualquier comentario, cualquier pregunta, estamos para contestarles.